Hola y bienvenidos a esta microclase muestra en electrónica para el curso de exploración de habilidades para la docencia para la educación media superior del 2022. Me presento, mi nombre es Mario Suárez Cortés, soy ingeniero en electrónica y cuento con una maestría en educación. El tema que desarrollaré será sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm, que lleva el nombre por el científico alemán que al realizar sus experimentos y estudios logra descubrir que la intensidad de corriente eléctrica que pasa a través de un conductor es directamente proporcional al voltaje que se aplique a este e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Esta ley se expresa de la siguiente forma: I es igual a V sobre R. ¿Qué quiere decir esto? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. La resistencia la vamos a medir en ohms, la corriente eléctrica la vamos a medir en amperes o amperios y el voltaje o diferencia de potencial lo vamos a medir en volts o voltios. Los ohms están siendo representados con la letra omega, los amperios los representamos con la letra A y los volts es representado con una V, ya sea mayúscula o minúscula, dependiendo del autor con el que se esté trabajando. Si despejamos la R de la fórmula anterior, vamos a obtener dos fórmulas. La primera nos dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente y la segunda nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras nosotros contemos con dos de los elementos, podemos encontrar el tercer elemento. Muy bien, ahora realicemos un ejemplo sobre la ley de Ohm. Nos dice lo siguiente: el foco de una lámpara requiere 6 volts para funcionar. ¿Cuál será la intensidad de la corriente eléctrica si presenta una resistencia de 12 ohms? Utilizando la primera fórmula que vimos, donde la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, solamente tenemos que sustituir el voltaje por los 6 volts y la resistencia por los 12 ohms. Y nos va a dar como resultado lo siguiente: corriente es igual a 6 volts sobre 12 ohms. Al dividirlo, obtendríamos que la corriente o la intensidad de la corriente eléctrica es igual a 0.5 amperes. Muy bien, ahora, ¿de qué manera podemos comprobar el resultado del problema anterior? Pues muy fácil, vamos a utilizar un simulador que se llama EasyEDA o EasyEDA. Este lo puedes descargar desde tu navegador o lo puedes utilizar dentro de tu navegador. Es totalmente gratuito. Aquí tenemos la simulación. Ya tengo un circuito conectado, mi fuente de poder, mi resistencia y mi multímetro en serie para poder obtener el valor. El multímetro ya está midiendo amperes. Ahora bien, recordemos que teníamos una resistencia de 12 ohms y teníamos una fuente de voltaje de 6 volts. Ahora voy a correr la simulación, esperamos unos segundos y nos da el resultado que son 0.5 amperes. Muy bien. Ahora, si yo cambio el valor de la resistencia, según la ley de Ohm, si yo aumento mi resistencia, mi corriente debe de disminuir. Vamos a ver, utilicemos 100 ohms y veamos qué tanto aumento o disminuye. Y podemos ver otra vez que al aumentar nuestra resistencia, nuestra corriente eléctrica en el circuito disminuyó. ¿Sí? Solamente cambió la resistencia y aún así nuestra intensidad de corriente eléctrica disminuyó. Quiere decir que es cierto cuando nos dice que es inversamente proporcional a la resistencia. Ahora, también nos decía la ley de Ohm que es directamente proporcional a el voltaje. Es decir, que si yo vuelvo a poner mi resistencia en 12 ohms y mi voltaje, vamos a cambiarlo, vamos a ponerle 9 volts, ahora nuestra intensidad de corriente eléctrica debe ser mayor que la original. Y como podemos ver, sí es cierto. Ahora que nuestro voltaje es de 9 volts, nuestra intensidad de corriente eléctrica es de 0.75 amperes. Muy bien. Con esto concluimos la clase muestra de la ley de Ohm. Nos vemos. Hasta luego.